Hola a todos, soy el profe Marciano. Bienvenidos a una nueva clase de geometría. Hoy vamos a sumergirnos en los conceptos más fundamentales que dan vida a esta fascinante rama de las matemáticas. ¿Están listos para descubrir el mundo del punto, la recta y el plano? Imaginen por un momento que están dibujando en una hoja en blanco. El primer elemento que podríamos crear, el más simple de todos, es el punto. ¿Pero qué es exactamente un punto? En geometría, el punto es la unidad más básica y fundamental. No tiene dimensiones, ni largo, ni ancho, ni altura. Es simplemente una ubicación en el espacio. Cuando marcamos un punto en el papel, lo que vemos es en realidad una representación, porque un punto geométrico es tan pequeño que es invisible para nuestros ojos. Pensemos en ejemplos cotidianos. Cuando miramos el cielo por la noche, las estrellas parecen puntos brillantes. Cuando presionamos la punta de un lápiz contra el papel, creamos un punto. Incluso el final de esta frase es un punto. Los puntos son tan importantes que los usamos para definir nuestra ubicación en mapas y coordenadas. Ahora, ¿qué sucede si tomamos dos puntos y los conectamos? Exacto, obtenemos una recta. La recta es nuestro segundo concepto fundamental, y a diferencia del punto, tiene una dimensión, la longitud. Una recta es infinita, se extiende sin fin en ambas direcciones. Cuando dibujamos una recta en el papel, en realidad estamos dibujando un segmento de recta, una pequeña parte de algo que continúa indefinidamente. Las rectas están por todas partes en nuestro mundo. Los bordes de una mesa, el horizonte en el mar, los postes de luz en una calle. Pero hay algo mágico en las rectas, son perfectamente rectas, sin ninguna curvatura. En la naturaleza, es difícil encontrar rectas perfectas, pero las usamos constantemente en construcciones y diseños. ¿Y qué pasa si movemos una recta perpendicularmente a su dirección? Creamos un plano, nuestro tercer concepto fundamental. El plano tiene dos dimensiones, largo y ancho. Es como una hoja de papel infinita, extendiéndose sin límites en todas direcciones. El plano es el lienzo donde dibujamos y construimos figuras geométricas. El plano está presente en las paredes de nuestra habitación, en la superficie de una mesa, en el piso que pisamos. Aunque en la realidad estos ejemplos tienen límites, en geometría imaginamos el plano como infinito. Es fascinante pensar que podríamos caminar por un plano geométrico para siempre y nunca llegar a su fin. Estos tres elementos, punto, recta y plano, son la base de toda la geometría. Son como el alfabeto con el que escribimos el lenguaje de las formas. Con ellos podemos construir triángulos, cuadrados, círculos y figuras más complejas. Son las herramientas que nos permiten entender y describir el espacio que nos rodea. ¿Se han dado cuenta de cómo estos conceptos se relacionan entre sí? Un punto en movimiento crea una recta en movimiento crea un plano. Es como si la geometría nos contara una historia de evolución, desde lo más simple hasta lo más complejo. En nuestra vida diaria, utilizamos estos conceptos más de lo que imaginamos. Cuando jugamos videojuegos, el mundo virtual está construido sobre planos y líneas. Cuando los arquitectos diseñan edificios, comienzan con puntos de referencia, trazan líneas y crean planos. Incluso cuando tomamos una selfie, la pantalla de nuestro teléfono es un plano donde capturamos el momento. La belleza de estos conceptos radica en su simplicidad y, al mismo tiempo, en su poder para describir el mundo. Son las piezas fundamentales con las que construimos todo el conocimiento geométrico. Son tan básicos que a veces los damos por sentado, pero sin ellos, no podríamos entender la forma del universo. Y aquí viene lo más interesante. Aunque estos conceptos son abstractos y perfectos en la geometría, nos ayudan a resolver problemas reales y prácticos. Desde calcular la cantidad de pintura necesaria para una pared hasta diseñar la trayectoria de un satélite en el espacio, todo comienza con estos elementos básicos. Antes de terminar, hagamos un pequeño ejercicio mental. Miren a su alrededor e intenten identificar puntos, rectas y planos en su entorno. Verán que están en todas partes, formando parte de todo lo que nos rodea. La geometría no es solo una materia escolar,
es una manera de entender y describir nuestro mundo. Me encantaría saber qué ejemplos de puntos, rectas y planos han encontrado en su vida diaria. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus descubrimientos. Si les ha gustado esta explicación, no olviden dar like y suscribirse al canal para más contenido sobre matemáticas y geometría. Nos vemos en el próximo video, y recuerden, la geometría es como un juego donde las reglas son claras y las posibilidades infinitas.